ejercicio de cálculo de pH es el problema. Calcular el pH según I, una disolución 0,105 clorhídrico, y 2, una disolución 0,155 molar de hidróxido de sodio. Continuamos entonces con la clase para calcular el pH. Lo primero que tenemos, la primera pregunta es con respecto al ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, el producto de ácido clorhídrico es el producto, y el protón, ¿no es cierto?, es un ion positivo, como lo vemos ahí, y es lo que necesitamos para determinar su pH. En este caso, este ejercicio del pH del ácido clorhídrico es bien simple, que solamente aplicar la fórmula, y la fórmula dice pH menos logaritmo del valor del protón, ¿no es cierto?, que es 0,5 molar. Aquí tenemos por si acaso solución, y eso es lo que se utiliza. Colocamos menos logaritmo, sacamos el logaritmo de eso, esto nos da negativo, por eso es negativo, el resultado queda positivo. Entonces el resultado es 0,87 pH. Ese es el pH, sale en forma inmediata acá, entonces no tenemos que hacer ningún tipo de otro cálculo, en este caso para la primera pregunta. Para la segunda pregunta no es el mismo el pH, porque resulta que el hidróxido de sodio tiene, ¿no es cierto?, hidróxidos. Por lo tanto, aquí debemos calcular primero un pH y luego determinar el pH. Como conocemos la molaridad, ¿no es cierto?, del hidróxido de sodio, que es 0,155, aplicamos la fórmula, pero en este caso de pOH. pOH menos, a ver cómo sale acá, menos logaritmo, ¿no es cierto?, de 0,155, y eso es 0,8097, para que el hidróxido de sodio no tiene protones como el ácido clorhídrico. En otras palabras, el ácido clorhídrico es un ácido y el hidróxido de sodio es una base. Por eso tiene ion hidroxilo. Entonces, como ya calculamos el pOH, ¿no es cierto?, aplicamos la otra formulita que ya conocemos, que entonces me dice que el pH más pOH es igual a 14. Esta es una fórmula general, ¿de acuerdo? Entonces de aquí calculamos el pH, lo que nos están pidiendo en el problema principal, el pH. El pH va a ser igual a 14 menos el valor de pOH, el valor de pOH es 7. Por lo tanto, el pH viene siendo 13,1903. Este viene siendo el hidróxido de sodio. Y aquí en el 1, el pH, este viene siendo el pH del ácido clorhídrico. Este ejercicio es bien simple, solamente aplicando las fórmulas que ya uno conoce o que ya uno aprende, y es fácil determinar el pH o pOH. Nos vemos entonces en otra clase de química o de otra materia para que aprendan mucho más.